Permiso, primero que nada, buenos días. Buenos días a todos. Les agradezco mucho a los organizadores y a todos los presentes por este lugar. Espero que los nervios me dejen transmitirles los resultados de forma tranquila y elocuente. Bueno, como bien les dijo Hernán recién, mi nombre es Diego Salve, soy becario doctoral, bajo la dirección del doctor Germán Salazar, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigación en Energía No Convencional, el INENCO, está en la Universidad Nacional de Salta, y mi codirectora es Mariana Antonieta, del Instituto de Fisiología Vegetal, en la Universidad de La Plata. Mi lugar de trabajo es el INTA IPAF NOA, y a continuación les voy a presentar los resultados parciales o preliminares de mi tesis doctoral, que es la optimización del uso del recurso solar en maíz cultivado en sitios de altura de Salta y Jujuy. Nosotros utilizamos la denominación de sitios de altura para aquellos sitios de más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, Argentina tiene una gran diversidad genética de maíz y se han descrito en el territorio más de 40 razas de maíces autóctonos, siendo las regiones del NOA y del NEA las más ricas en variabilidad genética. ¿Sí? Acá les muestro un poquito de esta variabilidad que tenemos en el norte con maíces raza capia blanco, no sé si se ve el cursor. Estos son los capia blancos, los capia colorado, los distintos amarillos, los morochos, tenemos algunos moteados. Acá abajito tenemos estos pisingallos, que bueno, todos tienen distintas aplicaciones para, bueno, con el pisingallo se puede hacer pochoclos, y bueno, se pueden hacer harinas y distintos comestibles con todos estos maíces. Existen tipos de maíz adaptados desde el nivel del mar hasta cerca de los 4000 metros de altitud, abarcando todo ese amplio espectro de condiciones intermedias. Y es precisamente en las provincias de Salta y Jujuy en las que se verifica este gradiente altitudinal desde aproximadamente 200 metros hasta 6000 metros en el límite con Chile. Como para presentar un poco esta variabilidad, les voy a mostrar fotos de distintas localidades que están en una distancia corta, en un gradiente altitudinal desde el este hacia el oeste. Vamos a arrancar por la localidad de Orán, que está aproximadamente 300 metros sobre el nivel del mar, y podemos ver que hacia el horizonte no hay cerros a la vista, ¿sí? Es todo plano. Este es un cultivo de maíz de la localidad de Orán. Luego vemos, un poco más al sur, pero hacia el este también, en la provincia de Salta, cerquita de la ciudad de Salta, en el Valle del Lerma, vemos otro cultivo de maíz que está a 1200 metros sobre el nivel del mar, y vemos de fondo ya un poco algunos cerros que todavía están verdes. Más hacia el oeste, esta es una imagen de la localidad de Posta de Hornillos, en la cual vemos el cultivo de maíz y de fondo los cerros un poco más altos, un poco más cerca, y secos. Y un poquito más hacia el oeste, la localidad de El Rosal, que está a 3300 metros sobre el nivel del mar, y vemos una diferencia interesante, es que no hay árboles a la vista, ¿sí? Un poco más gráfica puede resultar esta imagen satelital de las provincias de Salta y Jujuy, en las cuales vemos las ciudades de Salta y Jujuy, San Salvador de Jujuy, y tenemos con los maíces, son los sitios de mis ensayos, en donde tenemos los cultivos de maíz. Vamos a ver que desde este hacia el oeste tenemos un gradiente altitudinal creciente. Asociado a este gradiente altitudinal tenemos también un gradiente de radiación incidente creciente, y el gradiente de temperatura es decreciente o sería creciente desde el oeste hacia el este.
Acá no quiero olvidarme de mencionar que a mayor altitud, acá vemos sería la izquierda de la pantalla, hacia los sitios más altos está todo marrón, está todo seco, y hacia la derecha de la pantalla está todo verde. Acá tenemos cambios en humedad relativa, es decir, tenemos menor humedad relativa hacia el oeste, y tenemos también, asociada a esta menor humedad relativa, tenemos una amplitud térmica bastante mayor, ya que no hay vapor de agua que atenúe esas temperaturas. Por lo que las amplitudes térmicas en la región del oeste pueden alcanzar fácilmente amplitudes térmicas diarias, alcanzan tranquilamente los 25 grados. Como ejemplo, vemos que desde la ciudad de Salta hacia el Rosal hay una distancia lineal pequeña, dentro de todo son 50 kilómetros, y vamos a ver qué cambios ocurren entre estas dos localidades. Salta está a 1.200 metros sobre el nivel del mar y el Rosal está a 3.500, está alrededor de 3.300. En una distancia de apenas 50 kilómetros, vean todo lo que cambia, todo lo que se asciende. La temperatura media del mes de diciembre en la ciudad de Salta es de 17 grados y la temperatura media del Rosal en diciembre es de 9 grados. La radiación incidente en promedio en diciembre es de 190 kilovatios hora por metro cuadrado en Salta y en el Rosal es de 207. Esto como para ejemplificar un poco el cambio en ese gradiente. Los efectos de estos parámetros en el cultivo de maíz los vamos a ver a continuación. La menor temperatura lo que produce es un alargamiento en el ciclo. Sabemos que el ciclo es una progresión de etapas fenológicas que necesitan una suma térmica diaria para poder progresar justamente. Entonces, a mayor altitud, al tener menores temperaturas, nos va a llevar más tiempo cronológico a alcanzar esa progresión. Además, las temperaturas más bajas de noche pueden reducir la tasa fotosintética, sobre todo durante la mañana temprana. Sabemos que después sale el sol y la temperatura aumenta rápidamente. Esta menor temperatura va a retrasar el tiempo que es necesario para alcanzar el índice de área foliar crítico y por lo tanto toda la intercepción de radiación toda la radiación incidente se desperdicia hasta que se consigue ese índice de área foliar crítico. La mayor irradiancia podría ser una ventaja para el maíz, ya que el metabolismo C4 presenta mayor respuesta a mayor irradiancia. La mayor irradiancia sumada a los vientos, mientras más alto los vientos son más fuertes y más constantes, hace que la radiación incidente alcance las hojas basales porque se producen flecos de luz con más frecuencia. Por el hecho de tener una menor humedad relativa, vemos que el déficit de presión de vapor podría promover el cierre de estomas, limitando el dióxido de carbono disponible para la fotosíntesis, sin importar el estado hídrico de la planta. Vamos a hablar un poquito sobre el manejo agronómico del cultivo de maíz en este gradiente, que tiene algunos matices, porque en la agricultura familiar hay productores que utilizan productos fitosanitarios y hay productores que no, hay productores que utilizan fertilizantes naturales y otros de síntesis química, por ejemplo. Entonces, bueno, existen matices, pero lo más importante es la siembra manual. La siembra se realiza de forma manual y es por punto. Se utiliza una sembradora puntual, que es como una escopeta, es un bastón en el que vas poniendo la semillita golpe por golpe. Se suelen poner 2 y hasta 3 semillas por golpe, porque bueno, por ahí hay suelos con algunas limitantes, como ser suelos pedregosos, y bueno, el excedente de estas plantas después se ralea.
Se siembran entre 4 y 6 plantas por metro lineal porque el productor utiliza el pie como referencia para ir colocando el bastón. Entonces tenemos aproximadamente 25 centímetros de calzado, entonces 25 centímetros de distancia entre planta y planta. La distancia entre surcos es de 70 centímetros. Hay quienes utilizan tractores, surcadoras, rastras cincel, y hay quienes utilizan tracción animal, pero por lo general se utiliza el surco para maíz de 70 centímetros. El riego se realiza por surco. Yo acá había puesto una foto. Esto es en la localidad de Hornillos. Y bueno, vemos que se utiliza un montón de agua para que ingresen por todos los surcos. Hay una práctica cultural que se llama aporque, y esta consiste en el medio del cultivo, no tan en el medio, hasta B6, hasta el estado fenológico B6, se realiza una remoción de la tierra mecanizada, ¿no? Se le incorpora algún fertilizante que puede ser urea o guano, que es la bosta de cabra, se le coloca ahí, y luego se vuelven a realizar los surcos. Y la principal plaga del maíz es el gusano cogollero en esta zona, ¿sí? No hay mucho registro de cultivos afectados por hongos o por otro tipo de plagas. La hipótesis de este trabajo es que en algunas regiones del NOA la producción del maíz se ve limitada por condiciones agroecológicas asociadas a la altitud que ameritan el diseño de estrategias de manejo específicas, como es el manejo de la densidad de siembra, que es la práctica más relevante en el cultivo de maíz, una de las prácticas más relevantes en el manejo del maíz. Entendemos por densidad óptima aquella que representa el mejor compromiso entre un aumento de la biomasa total con un mínimo detrimento en el índice de cosecha. En este gráfico se presenta una relación hipotética entre un cambio relativo de biomasa total e índice de cosecha respecto al cambio en la densidad. Las líneas continuas representan la biomasa total, las líneas punteadas representan el índice de cosecha. Las líneas más gruesas representan cultivos a mayor altitud y las líneas más finas a menor altitud. Entonces lo que vemos en esta región es que a mayor altitud hay una mayor respuesta de biomasa al cambio de la densidad con respecto a la respuesta a menor altura. Esto podría ser porque el número de plantas podría contrarrestar las menores temperaturas, digamos, el mayor número de plantas contrarresta el mayor tiempo que lleva a alcanzar el índice de área foliar por las menores temperaturas, y ese alargamiento cronológico que se produce también por esas menores temperaturas hace que el cultivo capte mayor radiación y así, en el periodo crítico, capta mayor radiación y así atenúa las penalidades sobre la fijación de granos. Vemos que podría permitir un mayor incremento de densidad de plantas sin afectar tanto al índice de cosecha. Vemos que en regiones más bajas el índice de cosecha caería un poco más acentuadamente. El objetivo del trabajo es analizar el efecto de la interacción entre altitud, densidad de siembra y genotipo sobre el rendimiento del maíz andino. Los resultados contribuirán a optimizar el manejo de la densidad y genotipo en función de la altitud. Para ello estamos evaluando cambios en fenología y suma térmica, intercepción de la radiación solar. Para ello utilizamos un septómetro, producción de biomasa y rendimiento.
Tenemos distintos ensayos, tenemos hasta ahora resultados de 2 ensayos. Yo les voy a presentar acá primero el ensayo de distintas altitudes en las cuales evaluamos ambiente por densidad. Los lugares donde se realiza estos ensayos son la Posta de Hornillos, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, y el Rosal a 3.350. La variedad utilizada es el maíz amarillo criollo. Las densidades son de 5,7 y 8,6 plantas por metro cuadrado. Para alcanzarlas se realizan los surcos, para alcanzar estas densidades se realizan los surcos a 70 centímetros y se colocan 4 plantas por metro lineal a una distancia de 25 centímetros, y la densidad más alta se alcanza colocando 6 plantas por metro lineal a una distancia de un poquito más de 16 centímetros. Las fechas de siembra es a principios de noviembre. En todo ese gradiente altitudinal, las fechas de siembra pueden ir desde octubre, noviembre, diciembre y no mucho más. Estos resultados son los de la temporada 2019-2020. Voy a hacer una salvedad acá, debido a la pandemia. No nos dejaban ir hacia Salta y bueno, no podíamos circular, así que no pudimos realizar la cosecha. Entonces no tenemos datos de biomasa total ni de rendimiento. Pero durante el periodo vegetativo pudimos evaluar el desarrollo del canopeo, la intercepción de la radiación, algunas características de hojas y fotosíntesis. Para ello realizamos mediciones de área foliar específica, SPAD, contenido de nitrógeno foliar, tasa de transporte de electrones y conductancia estomática. Acá vemos un gráfico de suma térmica y fenología entre sitios, para que veamos la diferencia. A ver, justo tengo un... Ahí está. En este gráfico vemos los días desde la emergencia. Acá hemos considerado, yo particularmente he considerado los días desde emergencia, porque si bien hay un pequeño desfasaje en la siembra, uno es el 3 y otro es el 5 de noviembre, no hemos tomado temperatura de suelo, y sabemos que la temperatura de suelo es la que se debería utilizar para la suma térmica desde la siembra y hasta la emergencia. Luego sí ya tiene mayor importancia la temperatura del aire. Entonces, como no controlé eso, preferí hacerlo desde la emergencia. Y vemos en el eje de las ordenadas tenemos la suma térmica. En naranja tenemos el sitio más elevado y en azul tenemos el sitio de menor altitud, que es Hornillos, y fuimos registrando la fenología. Vemos que hasta alcanzar, esto fue hasta iniciada la floración, la temperatura, el tiempo térmico, fue 20% menor en el Rosal que en Hornillos, en este ensayo. La temperatura media en los primeros 100 días fue un 30% mayor en Hornillos. Y vemos que lo más interesante es que ya hay un desfasaje entre 60 días, más o menos desde la emergencia, en la fenología, ya que le lleva mayor tiempo cronológico al sitio más elevado a alcanzar la misma suma térmica que el sitio más bajo. Vamos a ver los resultados de área foliar específica y SPAD. El área foliar específica es significativamente mayor en Hornillos, en el sitio más bajo, a alta densidad. No se registran diferencias entre sitios a baja densidad. También en la metodología, acá en la toma de muestras y mediciones, hemos tratado de estratificar el cultivo tomando la hoja de la espiga como la hoja cero, la cual tomamos muestras,
la región alta del cultivo es la tercera hoja por encima, la hoja más 3, y la región baja es la tercera hoja por debajo de la hoja de la espiga, la hoja menos 3, que son las que están representadas acá. El área foliar específica también muestra diferencias en la posición de la hoja. ¿Sí? Vemos que en hornillos es más alta en las hojas basales, es decir, que tenemos hojas más finas hacia la base y hojas más gruesas hacia el ápice. Es similar a lo que ocurre en el rosal, pero los valores son, es decir, que tenemos hojas más gruesas en el rosal. Se han registrado también mayores valores de SPAD en el rosal, que puede ser por las hojas más gruesas, y menor valor de SPAD en las hojas apicales. En cuanto a la concentración de nitrógeno en las hojas, vemos que en hornillos es bastante más bajo, comparándolo con el rosal, que es el sitio más alto, y por una combinación entre el área foliar específica y el porcentaje de nitrógeno, resulta mayor el contenido de nitrógeno en el rosal. Eso es lo que veíamos. Este círculo está resaltando la mayor concentración de nitrógeno, es 47% mayor en el rosal. Vamos a ver la tasa de transporte de electrones y conductancia estomática. Vemos que la tasa de transporte de electrones, usamos la tasa de transporte de electrones para estimar la tasa de fotosíntesis del cultivo. Vemos que en hornillos se han tomado mediciones, durante la mañana y durante el mediodía. No hay diferencias por la mañana, ¿sí? en la tasa de transporte de electrones, pero sí ocurren diferencias en las mediciones al mediodía. La tasa de transporte de electrones es significativamente mayor al mediodía en el rosal y se mantiene casi constante en hornillos. La reducción del 14%, esta reducción acá, podría deberse en el rosal, podría deberse porque la temperatura mínima registrada ese día de las mediciones en el rosal fue de casi 8 grados, mientras que en el rosal fue de casi 15 grados. Eso es lo que mencionábamos, que las menores temperaturas pueden afectar la tasa fotosintética de los cultivos. Ahí tenemos, en el rosal al mediodía fue un 23% mayor versus hornillos. Hablando de la conductancia estomática, en hornillos, durante la mañana es mayor que al mediodía. Y en el rosal ocurre lo contrario. La conductancia estomática, se reduce un 20% en hornillos, pero aumenta un 8% en el rosal. Esto no explica las diferencias de la tasa de transporte de electrones al mediodía entre los sitios. También lo que hicimos fue evaluar la respuesta de la fotosíntesis a los cambios al incremento de la radiación fotosintéticamente activa. Y vemos que, si bien no fue la mejor metodología, porque no pudimos tomar en las hojas más 3, 0 y menos 3 estrictamente, porque muchas no estaban sombreadas, entonces teníamos que buscar la hoja sombreada, la región de la hoja sombreada, y por ahí nos íbamos más arriba o más abajo, pero se nota acá que en el rosal hay una mayor respuesta, ¿sí?, a la radiación fotosintéticamente activa
que en hornillos. Ahora vamos a pasar al ensayo entre genotipos. Hemos realizado un ensayo en el cual comparamos variedad por densidad por fecha de siembra. Esto es relevante para la región, sobre todo, bueno, lo hicimos en hornillos, porque estas son las fechas de noviembre y de diciembre son las más elegidas por los productores para tener choclo, maíz fresco en Carnaval y en Semana Santa, ¿sí? Que son los puntos de los eventos de mayor venta. Vemos que el ensayo se realizó en la posta de hornillos y se eligieron dos variedades que son también las dos más buscadas, sobre todo el maíz capia blanco, el más buscado para el consumo fresco durante Carnaval y durante Semana Santa. El capia blanco es de hábito erectófilo y tiene un grano relativamente más grande que el maíz amarillo criollo, que es de hábito planófilo. Las densidades fueron las mismas que las del ensayo de altitud, fueron de 5,7 plantas por metro cuadrado y de 8,6 plantas. Las fechas de siembra fueron el 3 de noviembre y el 3 de diciembre. Y la fertilización y todo el manejo se realizó, perdón, la fertilización fue con guano, sí he utilizado un insecticida justamente por el gusano cogollero. Los resultados preliminares de la temporada 21-22, lo que quiero resaltar acá, tenemos hacia la izquierda la siembra de noviembre, la suma térmica y fenología de noviembre, y hacia la derecha la de diciembre. Vemos que en ambos casos hasta B6 van juntas, las dos variedades van juntitas, pero ya a los 50 días más o menos desde la emergencia ya se produce un desfasaje. Acá vemos que el amarillo aumentó, ya está en B8, y el blanco se retrasó un poquito, está en B7. En este caso, en el de diciembre, se retrasa también el maíz blanco. Se produce un desfasaje ahí en la fenología, pero que no se acentúa con el correr del tiempo ni con la suma térmica, ¿sí? Pero lo importante es también que en diciembre, el que se demora un poquito más hasta llegar a floración es el maíz blanco, el capia blanco, pero acá vemos que la suma cronológica en noviembre no alcanza los 80 días desde la emergencia y en diciembre lo supera los 80 días desde la emergencia. Pero en suma térmica, ambos necesitan aproximadamente la misma cantidad de grados día. Estamos hablando de alrededor de entre 200 y 250 grados día. En el índice de área foliar e intercepción, acá lo que muestro es el índice de área foliar máximo. Este índice de área foliar se tomó cuando ya está estabilizado la etapa vegetativa y ya está en el inicio de floración. En un color un poquito más oscuro está la primera fecha de siembra, que es noviembre, y en más clarito la segunda fecha, que es diciembre. Y esta línea negra representa el índice de área foliar considerado crítico para el maíz, que es de 4. El amarillo, a baja densidad, no alcanza en ninguna de las dos fechas de siembra el índice de área foliar crítico, y en los otros dos, en amarillo a mayor densidad y en blanco a menor densidad, sí lo alcanza, pero no hay diferencias significativas entre estos dos. El blanco a mayor densidad es el que mayor índice de área foliar alcanza. Vemos que lo importante, lo que me resultó muy interesante a mí, es que una de las variedades más utilizadas, con la densidad más empleada en la región, esto a través de distintas entrevistas, la densidad más empleada en la región no alcanza el índice de área foliar considerado crítico para el maíz.
Y acá vemos una comparación de la radiación solar interceptada. Para ello tomé, en el índice de área foliar, la forma de medirlo fue una metodología no destructiva. Fui con la cinta y tomo medidas de todas las hojas, largo y ancho máximo, y luego lo multiplico por 0,75. Esto lo hago con 6 plantas por parcela, es decir que tengo 18 plantas. Tengo 18 plantas por tratamiento para obtener el índice de área foliar. Para medir la radiación solar interceptada utilizo un septómetro, tomo la radiación incidente fuera del cultivo y luego realizo 6 mediciones por debajo de la última hoja verde, dentro de cada 6 mediciones dentro de cada parcela, es decir que tengo 18 mediciones por tratamiento. Se va haciendo todo un seguimiento durante el periodo vegetativo, pero estos datos que muestro acá es de radiación solar interceptada en ese índice de área, perdón, es la radiación correspondiente a ese índice de área foliar de alrededor de floración. La radiación interceptada alrededor de floración es mejor interceptada, la radiación incidente es mejor interceptada en la segunda fecha de siembra, pero acá spoileo un poquito, no se refleja en el rendimiento. Vemos que la más oscura, las columnas más oscuras corresponden a noviembre y las más claritas corresponden a la fecha de siembra en diciembre. Y con estos índices de área foliar interceptan mejor la radiación solar. Y vemos que el índice de área foliar crítico, en el caso de el amarillo a baja densidad, amarillo a alta densidad y blanco a baja densidad, no parece ser suficiente para alcanzar valores críticos de radiación interceptada durante la primera fecha de siembra. Vemos que los colores más oscuros solamente en el blanco a alta densidad, estos tres no alcanzan el 90% de la radiación solar interceptada. Vamos a ver entonces biomasa y rendimiento, esto porque les decía que no se refleja en el rendimiento. La biomasa total producida en todos los casos es mayor en la siembra de noviembre que en la siembra de diciembre. ¿Sí? Las columnas más oscuras son mayores que las columnas más claritas, que son las de diciembre. En el rendimiento en grano también tenemos, vamos haciendo un paralelismo entre biomasa total y rendimiento en grano, ya que al aumentar la densidad de tratamientos para los dos genotipos, se incrementa tanto la densidad como el rendimiento. ¿Sí? Comparamos las columnas oscuras, tengo a menor densidad un rendimiento de 7.000 kilogramos por hectárea y a mayor densidad casi 9.000. Lo mismo ocurre con el amarillo, de cerca de 7.500 a superar un poquito los 9.000. Vemos que la variación porcentual de rendimiento es mayor a la de biomasa entre las densidades. Es decir, que yo incremento el número de plantas y la biomasa aumenta, pero más aumenta porcentualmente el rendimiento. El genotipo más afectado en cuanto al rendimiento en fechas es el blanco, que es el erectófilo. ¿Sí? Acá vemos el porcentaje de caída de rendimiento entre fechas de siembra. Para el amarillo hay una caída de un 21% a baja densidad y en alta densidad una caída de un 11%, esto entre fechas de siembra. Y para el blanco, que es más erectófilo, tenemos una caída de un 39% y de un 29% a alta densidad.
vamos a ver cómo afecta este incremento de densidad en el índice de cosecha. En el amarillo, el índice de cosecha a mayor densidad es más alto. No ocurre lo mismo en el blanco, ¿sí? Que es un poquito más bajo a mayor densidad, pero no hay diferencias significativas. En cuanto a la fecha de diciembre, sí, la fecha de diciembre, también a mayor densidad tengo un mayor índice de cosecha al aumentar la densidad. Esto me muestra o me sugiere que el aumento de densidad parece no ir en detrimento del índice de cosecha como puede ocurrir en la región pampeana. Vamos a ver, acá le había puesto conclusiones y un signito de pregunta como para decir conclusiones, pero bueno, después decidí no dejarlo. El aumento de altitud reduce el índice de área foliar alcanzado por el cultivo, pero estos efectos podrían estar parcialmente compensados por el incremento en el grosor de las hojas, en el contenido de nitrógeno, aunque no sabemos si es muy específico del sitio de estudio, y por el aumento de irradiancia al mediodía, que finalmente resulta en una ventaja en la fotosíntesis. Los efectos de la altitud sobre el índice de área foliar podrían morigerarse incrementando la densidad de siembra. Este gráfico no lo había mostrado antes, es una comparación del índice de área foliar alcanzado en hornillos al aumentar la... Estos no lo había mostrado porque no están en floración, son un poquito antes. Ven que es del periodo vegetativo que alcanza un índice de área foliar de 1, pero a mayor densidad alcanza un mayor índice, y en el sitio de altura, miren lo que ocurre en el incremento de densidad. Iguala casi a mayor altura, iguala el índice de área foliar con el sitio de menor altura. El incremento de la densidad de siembra no parece ir en detrimento del índice de cosecha. Los retrasos en la fecha de siembra afectan más al genotipo erectófilo que al planófilo, que era el amarillo, y sus efectos sobre el rendimiento pueden reducirse significativamente aumentando la densidad. Y les agradezco por la atención y bueno, les muestro acá al equipo. Estamos con mi director acá con remera azul, el director de la escuela donde tenemos los ensayos en el Rosal, y bueno, ya las conocen seguramente a Mariana y a Luca. Muchas gracias, Diego. La verdad que si estabas nervioso no se notó, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, abrimos la sección de preguntas para Diego. Vamos a usar la manito virtual o la física. Ahí tenemos a Juan José. Hola Diego, ¿Qué tal? buenas tardes, mucho gusto también, que finalmente te pude asociar un nombre con una cara. Hablando de asociar nombres con cara, les pido disculpas, pero no tengo mi cámara funcionando. Hay un par de cositas que te querían preguntar. La primera que me sorprendió fueron las densidades de siembra. Digo, la verdad que mi prejuicio, completamente de hombre de llanura, era que las densidades de siembra en el NOA eran mucho menores que las que nosotros tenemos acá, y cuando estás hablando de 84.000 plantas por hectárea, es más o menos la densidad normal acá qué sé yo, en la zona de La Plata, Balcarce o lo que sea. Una pregunta es, cuando vas en altura,
¿cuántas de las diferencias que tenés, sobre todo en parámetros fotosintéticos, estarán vinculadas con mayor radiación incidente, etcétera, y cuántas con menor cantidad de dióxido de carbono? Obviamente el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera no debe cambiar, pero la presión parcial de dióxido de carbono sí debe disminuir con el aumento de la altura. Y puede ser que el aumento el aumento creo que en el espesor de la hoja, y que yo no sean, el aumento de nitrógeno foliar no sean una manera de compensar menor disponibilidad de dióxido. Bueno, primero con respecto a las densidades de siembra, son esas las que se utilizan, pero sí haciendo una salvedad que es que son superficies más pequeñas, ¿no? Son parcelas de productores familiares y tenés de media hectárea como grandes, digamos, estos cultivos. Y también quería recordar que es todo bajo riego, todos los cultivos son bajo riego, porque no llueve lo suficiente, que por eso permite la mayor densidad de siembra. Y con respecto, ¿me puedes repetir la pregunta de cuáles son? No, me preguntaba que asociado con la altura, o varían, Sí. o varían con la altura. Obviamente la radiación incidente, y me imagino que también debe variar la proporción de UV dentro de la radiación. Pero además, mira, si en algún momento, en algún viaje de campaña que hicimos a las Yungas, discutimos algún paper sobre el tema de la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Así como disminuyen la presión de todos los gases, disminuye la de dióxido de carbono. Y a lo mejor me preguntaba si el aumento del contenido foliar de nitrógeno no puede estar reflejando un aumento en la síntesis de enzimas fotosintéticas que de alguna manera compense muy parcialmente la disminución de la oferta de dióxido de carbono. Sí, en una de las diapositivas, bueno, ya no estoy compartiendo pantalla, pero teníamos el gráfico de conductancia estomática. Sí. Yo no sé si... Diego, si querés compartirlo, metele, ¿eh? ¿Compartir? Sí, sí, sí. A ver. Ahí ya no en presentación, pero vemos que la conductancia estomática está siempre por encima de 100 micromoles, que son los que se consideran críticos. Sí. Pero siempre están por encima, entonces parece no ser limitante. O sea, perdón, yo me estoy mordiendo la lengua aquí. Sí, Soy tan ayúdame, María. charlatana que lo que me contuve para intervenir 25 veces, pero porque soy así. No, me parece que está buena la imagen que muestra Diego, porque si fuera así como dice Juan José, tendrían que tener más conductancia estomática, ¿o no? Si estarían intentando compensar con más enzimas fotosintéticas la menor presión parcial de dióxido de carbono, ¿o no, Juan José? Si no, no Puede sé de qué ser, otra porque manera se podría analizar no, esa pregunta. puede ser porque, si yo no recuerdo mal, cuando fuimos a las Yungas, ¿te acordás que teníamos un alumno chileno que hizo improntas de, ¿cómo se llama la conífera? Podocarpus pardotorei, y el tipo hizo unas improntas y las miró densidad estomática, y la densidad estomática aumentaba con el aumento de la altura y presumiblemente, todo esto va entre comillas, con la disminución de la concentración de dióxido de carbono. Pero obviamente si tuvieras cambios en la densidad estomática, muy probablemente se reflejarían en la conductancia, así que no sé qué decir. Pero hay cambio también en el área específica, ahí cambia también. Sí. Sí, mediciones de improntas realicé en uno de los años, pero hay comparación entre genotipos y entre densidades, pero no las tengo todavía en altitud. Bien. Y te puedo plantear una cosa que
es la correlación que haces entre transporte fotosintético de electrones y par. Yo te diría que es hasta cierto punto una correlación, no voy a usar una espuria, la palabra es muy dura y la palabra es más dura que lo que yo quiero decir. Por el hecho de que, pero ¿por qué digo que esa correlación por ahí es un poco artefactual? Por el hecho de que en el cálculo de ETR tenés metida la radiación fotosintéticamente activa. O sea, el cálculo de ETR, si usaron el mismo cálculo que usamos nosotros habitualmente, es rendimiento cuántico por 0,8, que es lo que se supone que absorbe una hoja, por 2, pues se supone que tenés dos fotosistemas compitiendo por los fotones, por 2, por 0,5, perdón, porque tenés dos fotosistemas, por par. Entonces, me da la impresión que en ese sentido, entiendo que es lo que vos querés ver es esa relación, pero digo, esa relación va a estar un poco de entrada va a ser una relación buena porque tenés par como variable, como variable en las abscisas y tenés el par metido en el cálculo de la variable que tenés en el eje de las ordenadas, ¿sí? Ay, perdón, también me sumo, perdón. No, la relación sí va a dar una relación significativa. Ahí lo que queríamos mostrar con las restricciones de tiempo y equipos y todo eso era que la pendiente de la relación es diferente según el sitio y eso podía tener que ver Sí, con que las plantas a mayor altitud tienen una mejor respuesta al incremento de la irradiancia por los flecos de está luz bien. o porque tienen mayor oferta de irradiancia en general. O sea, la pregunta que por ahí también nos hacíamos era qué tan adaptadas al clima lumínico están las plantas si se cambia la altitud. Quizás hay Está mayor bien. uniformidad entre estratos del canopeo al incrementarse la altitud. No es la manera adecuada de hacerlo, es la manera que pudimos hacerlo en un rato que tuvimos, básicamente. La relación, sí, la relación no es ninguna sorpresa. Lo diferente sería la Bien, pendiente. está bien, gracias. Sí. Gracias, Mariana. Hola, Hola, Germán. ¿cómo están? Perdón, quería presentarme. A ver, esperen que prenda la cámara. Ahí está. Uy. Favor, otorgue permiso a Zoom. Sí. A ver, ahí está. Bueno, quería presentarme porque si no parece que este pobre chico está solito, con Mariana nomás. Yo soy Germán Salazar, trabajo acá en el INENCO en Salta y la verdad que el trabajar digamos, en una investigación que es, digamos, parte física y parte fisiológica, al grado que estamos tratando de hacerlo, ha sido una cosa bastante o sea, que me entusiasma y a la vez complicada, teniendo en cuenta que los lugares donde estamos trabajando están lejos y que moverse, bueno, más allá de la época de la pandemia fue complicado, y que llevar todo de un lado para otro, medir, juntarnos, etcétera. O sea, no estoy haciendo una lista, no me estoy quejando ni nada por el estilo, sino reconocer también que atrás de todo esto que mostró Diego hay 3 años de solucionar problemas y de aprender mucho porque más allá de los trabajos que me mostraron, intentaron explicarme, me doy cuenta que es un área que está todavía, donde hay muchas cosas por descubrir, más que nada en las áreas nuestras, las áreas andinas, argentinas. Y bueno, agradecerle a Mariana y a toda la gente del INFIBE. Y obviamente a Dieguis por todo el laburo, digamos, el trabajo que ha venido realizando y la manera que lo ha venido realizando. Solamente quería decirle eso. Gracias, Germán, un gusto. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta para Diego?
Yo tenía una, que por ahí lo mencionaste, ¿cuánto difieren los suelos de Hornillos y el Rosal? Sí. Sí, solo. No lo había mencionado porque no quería poner demasiada información. Hago en los suelos, en estos sitios, en Hornillos, son arcillo-arenosos, y por lo menos donde tenemos el cultivo, y en el Rosal son areno-arcillosos. Esos son los resultados de textura, y realizamos también estudios de suelo nutricionales una vez aplicado el guano, y nos dejan parámetros similares, valores similares de nitrógeno, fósforo y potasio. Tienen bastantes similitudes y sobre todo porque son bajo riego los cultivos, entonces Claro. las condiciones de crecimiento son parecidas. Buenísimo, muchas gracias, Diego. Gracias. Bueno, si no hay otra consulta para Diego, un comentario, te agradecemos nuevamente. Gracias por tu tiempo, por la paciencia. Por favor, Un gusto. muchísimas gracias a todos por estar y por el espacio. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo grande para todos. Dale, Chau, chau. igualmente. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao.